Muchas gracias, Mayen. Ahora es el turno de Nuria Spark, magíster en Administración Pública por la Syracuse University de Estados Unidos, les dije. Como parte de su experiencia profesional en el Estado, ha sido presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y viceministra de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa. Gracias, Eduardo. Primero que nada, quiero agradecerle a Servir por haberme invitado. Ahora que estoy en la función privada, no saben cómo los extraño. ¿No se me escucha? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, no saben cómo los extraño. Extraño la gestión pública y lo que significa ver a ciudadanos con cara y resolverle problemas a la gente. Tienen la extraordinaria suerte a todos aquellos que están en la función pública en este momento de resolverle problemas a gente real. Yo la veo un poquito de lejos y no tengo esa extraordinaria capacidad, y esa es la parte que ahora, les confieso, les envidio más. Me han pedido que hable con ustedes respecto a cómo los privados, digamos, eso ya es un montón de responsabilidad, ¿no? Pepe Scafi sin duda lo haría 1000 veces mejor, pero cómo los privados vemos a la función pública, qué queremos los privados respecto a la función pública. Entonces me van a permitir pasarme de un lado al otro, lo voy a hacer permanentemente, me queda claro, pero tomo algunas notas para poder compartir con ustedes. La primera es, quería empezar por aquí, porque eso es un tema que siempre está en el debate, sobre todo en el sector privado, y es el tema de la competitividad del país, ¿no? En el último reporte conocido, el 2012-2013, el Perú había avanzado 31 posiciones en estabilidad macroeconómica, pero continuaba retrasado en innovación, el 117 de 144, en institucionalidad, lo cual es terrible, estábamos en el puesto 105, y en educación y salud en el puesto 91. Enorme responsabilidad, entonces, en estos temas. Obviamente esto, cuando uno lo mira en acciones concretas, genera una desconfianza en el Estado por parte de los ciudadanos, que se sienten insatisfechos por estos resultados. Han habido montones, ustedes son testigos, la mayoría de nosotros somos testigos de las reformas que han tenido lugar en los últimos 20, 25 años. Muchas de ellas han tenido éxito, sin duda la del servicio civil, que ahora conduce Servir, sin duda es una de las más exitosas. Estoy totalmente convencida sobre este tema, pero la pregunta es cómo es que construimos un Estado para enfrentar estos nuevos desafíos, cómo es que logramos avanzar en innovación, en institucionalidad, en educación, en salud, en todos esos indicadores de los que hablaba Mayen hace un momento, que precisamente nos dice que vamos por la dirección correcta, que los ciudadanos, que no escondemos a la gente pues desapareciendo a los pobres, sino más bien lo que buscamos es hacerlos crecer y que más personas estén incorporadas en este nuevo Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo por otro lado el Estado también puede garantizar los contratos, asegurar los derechos sociales de la gente, la seguridad ciudadana, la competitividad en general en el escenario internacional? Por otro lado, también, creo yo, nos tendríamos que preguntar cómo creamos la capacidad estratégica para que el Estado trabaje alineadamente con el sector privado. Y por supuesto, y la academia, ¿no? La academia ha sido en muchas ocasiones, ha estado fuera de esta discusión, y creo que ahora esta reforma en particular ha tenido una muy importante contribución por parte de la academia. Yo creo que una cosa que tenemos que recordar siempre es que hay un proceso bien diferente entre la gestión pública y la gestión privada, ¿no? Siempre nos hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre gestión pública y privada? Una persona me decía, bueno, el gestor público baila en una sola loseta, ¿no? Y la gracia está en cómo desde esa única loseta se mueve y puede hacer todas las cosas que le encargan. Mientras que el gerente privado más bien puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ¿no? Y esa es una diferencia siempre, digamos, importante. Pero por otro lado está, yo creo que es el fondo, el proceso decisorio. En una empresa finalmente el éxito o no de una empresa depende en cómo terminan sus resultados. Mientras que en el sector público lo que tenemos es que hay un proceso de toma de decisiones mucho más largo. ¿Por qué? Y eso, recuerdo alguna vez me lo dijo Mayen, y lo había comentado en alguna de sus clases, el Estado siempre va a ser más caro, siempre, en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque tiene un costo que la empresa privada no tiene, y eso es la transparencia.
La transparencia cuesta. En la empresa X yo no tengo que publicar en el CAC cuántos postores, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el sector público sí, para garantizar que no estoy favoreciendo a mi hermano o a mi primo. Entonces, obviamente la transparencia tiene un costo. Eso le falta entender, sin duda, al sector privado respecto del sector público. Simplemente son unos demorones. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La transparencia tiene un costo y es porque tenemos que rendirle cuentas, disculpen, todavía no, este crossover me cuesta, tienen 15 años, tienen que rendirle cuentas a los ciudadanos por cada sol que los ciudadanos han depositado en el fisco. Yo creo que obviamente el Estado no puede funcionar como una empresa, no puede ser una empresa. Lo que sí puede hacer los privados es respaldar, creo yo, la reforma en gerencia pública específicamente, ¿no? Yo creo que sería un gran paso si es que el sector privado se involucrara más en esta tan importante reforma para el Perú. ¿Por qué? Porque creo que hay que reconocer que hay funciones muy importantes que toman la mayoría de ustedes, los que son directivos públicos, bueno, los que están ahora en la categoría de directivo público o han sido gerentes públicos o lo son. Ustedes tienen una posición muy importante en el núcleo estratégico de decisiones en el Estado. Y uno de los, yo creo que además, uno de los temas más importantes que tienen es, en este momento, por lo menos en el cuerpo de gerentes públicos, esta protección respecto de la injerencia, que es diferente a la influencia política. La injerencia política en la selección de estos gerentes públicos, ¿no? Creo que es muy importante que esta reforma gerencial que se está dando en el Estado, esta reforma de directivos públicos, voy a dejar todo el resto de la reforma, que sin duda es súper importante, pero concentrarme solamente en este punto, es central en la modificación estructural del Estado. Pero es una modificación en lo importante no es cambiar simplemente las normas, porque las normas finalmente, como mencionaban en la mesa anterior, pueden ser maravillosas. Pepe hablaba de montones de normas que existen y que ni siquiera conocemos. Los mexicanos una vez, me acuerdo, estaban horrorizados porque estaban en la ley 19.000. Entonces yo volteé y le digo, pero disculpen, ¿y cuál sería el problema? Nosotros vamos en la 28.000 en ese momento, ¿no? Tenemos una cantidad horrenda de normas, realmente inmanejable. No conozco abogado alguno que pueda manejar siquiera la mitad. Y solo para un pie de página, al inicio de Servir, cuando recién estaban, me acuerdo, identificándose qué normas estaban vigentes, encontramos 419 normas solo en remuneraciones. Todas vigentes, o sea, sin contar, por supuesto, las que ya se habían derogado de la época de Ramón Castilla, pero todo lo demás, las 419 estaban vigentes. Entonces, con ese nivel de desorden, con esa profusión de normas, la verdad es que el reto en términos normativos es enorme, pero no es suficiente. Entonces, creo yo que lo más importante es que, la reforma que está en manos de Servir en este momento y que tiene en sus manos también lo que van a hacer los directivos públicos en el futuro, cambie los incentivos, de modo que se puedan cambiar las reglas actuales para permitir que estos gerentes públicos adopten estrategias y técnicas de gestión mucho más adecuadas, ¿no? Tampoco, obviamente, se trata de un muestrario de normas, porque esa no es la idea, y que yo creo que además obstaculizan enormemente la flexibilidad. Imagínense que tengan que tomar una decisión sobre vacaciones o sobre compensaciones de la gente y tienen que navegar en esas 419 normas que afortunadamente ya no existen, pero en buena parte de ellas solo para determinar si es que procede o no que se le pague el concepto cumpleaños al trabajador del día de su santo. Yo creo que lo importante es la formulación, lo clave es la formulación de normas claras, mucho más generales, que modifiquen los incentivos para actuar de estos actores, de estos directivos públicos, ¿no? Y que en adición estas reformas sean permanentes. Hace unos días tuve la enorme suerte que Juan Carlos Cortés fuera a una clase que tengo en el pregrado de una universidad, que no es esta, por cierto. Y Juan Carlos les hablaba a los chicos que estaban alucinados, porque nunca en su vida habían visto un funcionario de tan alto rango, por supuesto, ¿no? Ni tampoco lo verán, por cierto, en el corto plazo. Pero bueno, en fin, el tema es que
Juan Carlos les dijo, esta es una reforma viva, ¿no? Esta es una reforma que requiere todavía algunas, digamos, fortalecer, es una reforma de largo plazo, esto va a tomar una cantidad de años determinado, mientras que, como decía César Pera, y lo cito, no perdamos eso que nos hizo señalar con los ojos cerrados, mientras que no perdamos el norte. Allí está, digamos, creo que la clave en esto. Yo creo que en ese sentido, y digamos, tomando las palabras de Juan Carlos hace unos días, de que esta es una reforma viva, que esta es una reforma que requiere fortalecerse para que alineemos todos los, digamos, tanto los privados como los públicos queremos para el Perú, todos queremos que el Perú sea más competitivo, sea mucho más eficiente, que la gente tenga mejor calidad de vida y hay un bienestar general. Entonces, yo creo que si esta reforma es una reforma cambiante, que es una reforma que tiene que ser fortalecida, hay un tema que sí, digamos, me parece importante relevar, ¿no? Yo creo que en la ley del servicio civil, la 30057, se ha recogido enormemente la experiencia de los gerentes públicos. Yo tuve la enorme suerte de participar en los 3 primeros, 2,5 procesos de selección de los gerentes públicos, y yo recuerdo cuando Pepe nos contaba que había recibido 4.500 currículums, ¿no?, de personas. Y también recuerdo que hubo un funcionario, no diré qué nivel ni quién, despistado, que me llamó por teléfono, no fue uno, fueron varios, que me llamaron por teléfono para contarme que su primo X se estaba presentando, ¿no?, y que sería bien lindo, ¿no?, que ingresara al cuerpo de gerentes públicos. Le dije, sí, pues efectivamente sería lindísimo, pero hable con el señor Escafi, que está recibiendo currículums. Pásame el currículum, pero el señor Escafi es quien decide, ¿no? Esta protección, esta selección centralizada, me parece, y esto difiere un poco de lo que está escrito actualmente en la norma, creo que es un tema bien importante para garantizar precisamente que no haya injerencia política. Ese es el único tema del cuerpo de gerentes públicos, digamos, que me parece súper relevante, que se ha dejado de lado y que creo que podría reevaluarse, porque es una garantía también para nosotros los ciudadanos, para los privados, que el que sea seleccionado sea el mejor. Porque no me imagino, digamos, al comité de selección, voy a imaginarme a cualquier entidad pública en la cual el jefe de recursos humanos va a presidir la selección de este nuevo directivo público, digamos al director de administración, que suelen ser los más odiados, ¿no es cierto? Y entonces resulta que su jefe directo, que es el secretario general, que tiene su candidato, el jefe de recursos humanos, que no necesariamente es el primer director de la entidad pública, y por cierto, tampoco lo es en el sector privado, con mucha pena, y un representante de los trabajadores o cualquiera que esté en este comité dice, la verdad, este señor, el currículum, hay más o menos, pero resulta que tiene un par de habilidades blandas como liderazgo, sentido de urgencia, etcétera, que son centrales para la selección, que fueron centrales para la selección de los gerentes públicos, que no son capaces de reconocer porque no están entrenados para esto. Yo creo que por lo menos una parte del grupo directivo sí debe ser seleccionado centralizadamente por servir. No debería entregarse a toda la función pública, mejor dicho, todos los directivos públicos a las entidades públicas, por lo menos para que sea lo mencionaba alguien en la mesa anterior, estos gerentes públicos cargan, digamos, de integridad, de transparencia, responsabilidad, accountability del que hablaba Mayen hace un momento, a la entidad pública. Y entonces, al momento de ser seleccionados de esta manera, van a tratar que los demás también lo sean. Una de las principales enseñanzas cuando empezó esta reforma, yo la tomé al vuelo, Mayen estuvo en el equipo inicial, junto con Juan Carlos Cortázar, que vieron ayer, y no sé si alguien más estuvo aquí de este equipo inicial, pero una de las cosas que tomaron precisamente de las experiencias externas era precisamente esta separación que había entre, que la gerencia es la que saca lo mejor de las personas. Si nosotros hacemos una revolución de arriba hacia abajo, lo más seguro es que la institución va a salir adelante. Ahí me van a permitir hacer el crossover otra vez al sector público. Me ha tocado en más de una oportunidad, he tenido mucha suerte en estar en muchas instituciones públicas y, por ejemplo, yo recuerdo un Ministerio X en particular, donde fui secretaria general, donde encontré a un extraordinario ingeniero que necesitábamos, dicho sea de paso, en el archivo. Lo encontré en el archivo porque le había caído mal a alguien, porque hablaba directo, porque no le gustaba la persona y simplemente lo rotaron y ya está. Y estuvo años ahí, total, no molestaba a nadie, sentía que total le iban a seguir pagando al final del mes, ¿qué más da?
Bueno, esta persona extraordinaria sigue en una posición actualmente de directivo público en ese mismo ministerio, porque realmente lo recuperamos. Yo creo que el truco está en sacar lo mejor de cada uno. Para efectos de esta conversación, de esta exposición, yo les haría un resumen, permítanme que lo lea rápidamente para concretar estas ideas. ¿Qué requerimos de los directivos públicos? Más que el sector privado, yo diría que los ciudadanos. Yo en este momento hablo como una ciudadana que ha tenido la suerte de conocer más de cerca a Servir y a la Reforma, pero en verdad como ciudadana yo creo que lo importante es que esta nueva visión que hay en la Política Nacional de Modernización del Estado, creo que recoge súper bien los conceptos que a los ciudadanos nos importan, ¿no? En primer lugar, ser un país unitario y descentralizado, es decir, satisfacer las necesidades de los ciudadanos integralmente. No es que el ciudadano de Curahuasi es diferente del ciudadano que vive, en, qué sé yo, en el Cusco, o que vive en Lima o que vive en Piura. Al final del día, todos los ciudadanos demandamos del Estado servicios públicos que sean articulados, que sean alineados, no que Curahuasi tenga cuna más y resulta que Piura no. Pareciera que el Estado tendría que estar en todos lados, ¿no? El segundo tema es que el Estado sea transparente y accesible, que fomente la participación ciudadana y que rinda cuentas, es decir, un Estado abierto, en el que todos podamos saber en qué gastamos esos soles que estamos pagando cada vez que subimos al micro o compramos un helado. Contar con una gestión eficiente donde los servidores públicos estén calificados y motivados, a mí eso me parece absolutamente central. Insisto, para mí los gerentes públicos, con todos los problemas que hubieron, y aquí veo varias caras de varios con los que tuve que viajar y nos regresaban con los gerentes públicos, te acordarás, eso fue un drama en Chachapoyas, ¿no? Nos regresaron con los gerentes públicos y ya el pobre se había mudado desde Puno, había mudado a la familia Arequipa. Lo llevamos a Lima para embarcarlo y subirlo en un avión y llevarlo a Chachapoyas, y luego el presidente regional nos dijo, ay no, yo lo que quería era asesores, ¿no? Entonces, con todas esas dificultades, la verdad es que yo creo que si aún esa persona se mantuvo en el cuerpo de gerentes públicos era precisamente por esta motivación de que eran un grupo súper seleccionado, súper de élite, súper especial, súper protegido, y ellos lo sabían, y creo que, no sé si todavía están, bueno, aquí veo a Reime, pero no veo a alguien más, pero bueno, en fin, ellos sabían que eran parte del laboratorio, ¿no? Eran parte de lo que íbamos a estar mirando en los próximos años para implementar la reforma del directivo público. Un Estado, yo creo que todos los ciudadanos queremos un Estado que utilice los recursos públicos que maximicen el bienestar, y finalmente un Estado que garantice los derechos y la igualdad de oportunidades, que eso es finalmente esta idea del Estado mucho más inclusivo, ¿no? Yo lo que creo ahora que me toca ver desde afuera la función pública, les digo con dificultad, porque yo sigo pensando todavía como servidora pública, en muchos casos, hay un enorme, lo que sí les puedo decir es que hay un enorme desalineamiento entre lo que significa un Estado moderno para los privados y lo que significa para la gestión pública, ¿no? Me he encontrado con montones de privados que no entienden al Estado, que les asustan los enormes edificios que tienen al frente. Yo recuerdo, por ejemplo, a una persona que he conocido en los últimos años que me decía, es que yo llego al Ministerio de Trabajo y miro el edificio y digo, ¿y dónde estará la persona que yo necesito? ¿No? ¿Cuál será la oficina que yo tengo que tocar? Si meto un documento en esa parte, ¿se llegará a la persona que yo necesito? ¿No? Entonces hay una sensación, creo, desde afuera, que el Estado lo que busca es juntar figuritas, ¿no? Es juntar figuritas de un álbum y luego eso intercambiarlo por permiso, autorización, etc. Yo creo que el enorme reto que hay en este momento, y la oportunidad también, es que digamos, facilitemos a las personas, a los privados, en encontrar la puerta correcta. Muchos de nosotros sabemos cuál es la puerta correcta, pero no todos. Y generalmente los privados se encuentran insisto, con moles gigantes enfrente y no saben cuál puerta tocar. Por otro lado, también hay servidores públicos que son desconfiados de la gestión privada. Siempre piensan qué cosa querrá, seguro que me quiere coimear, que se habrá creído, yo soy honesto, íntegro y etcétera. Entonces, creo que para que podamos avanzar en esta nueva visión de Estado, en
digamos, en elevar los niveles de competitividad del país, tenemos que, digamos, usar, o mejor dicho, fortalecer esta visión de futuro compartido, ¿no? Todos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de avanzar y no desconfiar uno del otro. El Perú es uno de los países, como ustedes saben, bueno, probablemente Apoyo lo podría decir con más seguridad que yo, pero yo sí estoy segura de haber visto en el Latinobarómetro que Perú es uno de los países más desconfiados de la región, ¿no? Es un país enormemente desconfiado. Todos nosotros, los que estamos acá, y el que diga que no miente, lo siento, pero en verdad desconfiamos enormemente. Exactamente, desconfía de lo que dicen, desconfía de quién será, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay desafíos y hay oportunidades de mejora importantes. Creo que hay una enorme oportunidad de jugar alineados en términos de país, generar lazos de confianza y facilitar la circulación de la información, ¿no? Creo que la transparencia, la integridad, el sentido de urgencia, la capacidad para sacar lo mejor de cada servidor público son elementos fundamentales de ese directivo público que yo quisiera en el futuro, que insisto, yo sí he visto en los gerentes públicos. En suma, es decir, hacerse responsable de los resultados que produce, y para eso hay que fijar indicadores. Creo además que para eso necesitamos una selección meritocrática, clara, sin interferencias políticas, porque finalmente los mejores gerentes son los que sacan lo mejor de las personas con las que trabajan. Eso es. Mil gracias.